Regresamos al recetario de Héctor Guerrero Heredia. Tú tenías una pregunta para nuestro físico con relación y sostuvieron ustedes una conversación sumamente interesante, incluyendo algunos animalitos que sobreviven y viven. Sí, yo soy un amante de la ciencia y para mí esto es un deleite escuchar al señor Carlos. Gracias. Pero tengo una pregunta. Nosotros somos un país muy religioso. Una de las cualidades que tiene nuestro sistema educativo es que precisamente no cuenta con un incentivo a las ciencias. En República Dominicana incluso hay una cultura de que la gente le teme a la matemática y la matemática es como el password del universo. Yeah. Y la pregunta es, yo me he pasado mucho tiempo leyendo a nivel personal temas de física y he tenido conflictos con mi fe por eso, porque culturalmente se te enseña a creer. Sin embargo, cuando comienzas a ver cómo se comporta la materia en su estado más diminuto, subatómico, cuántico, tú dices que la vida es básicamente un milagro. ¿Cómo se puede traducir eso en términos científicos? De que nosotros dependamos, nuestra existencia como especie, depende de una muy un diminuto equilibrio de elementos que se combinan. Sí, el tuétano de la pregunta es el origen de la vida. ¿Cuál es el origen de la vida? La ciencia le dice que no tenemos esa contestación. Y eso es ser, la ciencia es honesta. No te va a decir que podemos enviar una sonda a Marte, que equivale a tirar un dardo desde Nueva York y que aterrice en la alcaldía, en el centro de la alcaldía de Los Ángeles. Podemos hacer muchas cosas. Pero la ciencia es honesta y te va a decir que hay cosas que no sabe, hay cosas que puede explicar muy bien. No tenemos la contestación a todas las preguntas, pero podemos contestar muchas preguntas. Usted puede ir ahora al aeropuerto de las Américas, tomar un avión y aterrizar 3 horas después en Nueva York o Miami. Y eso utilizando principios físicos y tecnológicos. Ahora, la vida. Lo mejor que tenemos para explicar son los experimentos que se han hecho de Hurley, donde se ha tratado de simular la Tierra antigua y bajo esas condiciones atmosféricas y geológicas se han reproducido aminos y bases para la vida. Que si quiere decir que así fue que se inició la vida, no. Pero lo que el experimento sugiere, ¿ves? Y volvemos a lo mismo que te dije ahorita, como si fuese. Lo que el experimento sugiere es que hay una posibilidad de que los elementos constituyentes para la vida se hubieran formado aquí. De hecho, salió una noticia de España que en un asteroide se hallaron promoléculas para la vida, carbono y algunos aminoácidos. La panspermia puede ser. Lo que yo más me inclino a pensar es que la vida es el resultado de la entropía o el manejo de energía. Hay una teoría que está envuelta alrededor de ese pensamiento, pero básicamente se agrupan moléculas que ahora son a base de carbono, orgánicas, y ellas tienden a recibir energía térmica, procesarla y excretar el resultado de esa homeostasis. Entonces, eso da el principio o el primer paso para lo que sería después vida. Entonces envuelve ahí la selección natural aquellos componentes que aprendieron a utilizar mejor la energía térmica, tenían mejores chances de hacer otra generación y así sucesivamente. El resto es historia. Una vez que tú prendas la mecha, te fuiste. Ahora, esa idea yo se la puedo enviar por PDF. Es un estudio que se hizo hace bastante tiempo. Y hay otras ideas más. Eso es la ciencia. Esa es la conversación. ¿Y cuál es la explicación que da la ciencia sobre la estancia del ser humano, que es parte de la materia, de la naturaleza,
el corto tiempo que dura el ser humano. Estamos hablando de 86 años. Give or take a few. Los países obviamente civilizados. ¿Cómo no hay una contradicción en términos de existencia, de extensión? No, eso es una cosa puramente biológica. O sea, biológica. Nosotros no estamos diseñados para durar X cantidad de tiempo. Todo eso es contingente o relativo al medio ambiente en que tú te mueves, tu dinámica y tu equipo, tu kit genético. Okay. Sí, eso es, o sea, el problema de la cuestión de la longevidad es contingente a muchos factores, tanto fuera del ser humano como dentro de él. Por ejemplo, un grupo de seres humanos no puede, digamos que no tenga la resistencia a cierta enfermedad. Bueno, ese grupo de seres humanos, ¡shup!, se fue. Pero hay un grupo que sí. Y el grupo que sí tiene la resistencia sobrevive, puede crear otra generación. Selección natural. Selección natural. Charles Darwin. Nuestro amigo Charles Darwin. Ahora, desde el día del libro de Darwin se ha aprendido mucho. Ahora lo que se está usando es la síntesis evolutiva. Donde Darwin hablaba de gradualismo, ahora lo que tenemos son una gráfica que nos habla que hay cambios que ocurren rápido, como que hay cambios que ocurren gradualmente. Lo que sí es que la evolución, el cambio de los animales, o sea, de los seres vivos en el planeta es una realidad. Porque si nosotros nos hubiéramos quedado tal y cual éramos al principio, no estuviéramos equipados para sobrevivir, igual que los otros animales. Ya usted no ve tigres de Bengala, ya no ve los Tiktaalik, y no ve... ¿Por qué? Porque han habido otras especies que han evolucionado y se han adaptado mejor al medio ambiente. Ahora, yo oigo mucha gente decir por ahí, bueno, macroevolución, y de eso es lo que nos habla Darwin, que hay una diversidad de especies. Hay cambios que ocurren a nivel genético bien pequeños, pero hay cambios que ocurren de manera macro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que un águila se va a convertir en perro? No. No está en el código de un águila convertirse en un canino. ¿Ve? No está en el código de un canino convertirse en un elefante. Pero sí lo que puede pasar es que por presiones de su medio ambiente, la especie cambia. Y cuando digo que cambia, ya no se puede aparear con los de ellos. Hay un bloqueo químico que no deja que haya esa unión. Se vuelve de otra manera que no se pueden juntar. Y eso lo hace la naturaleza para proseguir sus especies. Pero eso es un tema muy interesante. Pero hay algunos animales que duran más tiempo que los seres humanos. La ballena, la tortuga... Duran más, sí. Pero no se vaya lejos. Los japoneses duran más que nosotros. Y los esquimos. ¿Y qué comen? O para un esquimal, comerse una barra de mantequilla de desayuno no es nada. Es una barra de mantequilla y se la comen. Pero tenga por seguro que esas calorías se les van a ir. Porque ellos viven en trineos y no es Paul Rudolph el que lo está jalando, no es ningún venado mágico, es perro, es caza en un ambiente hostil y duro, y ellos utilizan cada una de esas calorías. Y si tú los ves, están flaquitos y viven más que nosotros. Si los traes aquí a comer mangú y salami, se mueren van ahí mismo. Y les da calor. Hay otro concepto que siempre salta cuando uno habla con un científico y es la cuestión del tiempo. Es algo que siempre nos preocupa porque nosotros creamos el concepto de tiempo. Okay. El ser humano ha creado una medida para la existencia. Entonces, ¿qué sabemos del tiempo actualmente? Las películas nos enseñan mucho del viaje al tiempo, pero realmente nosotros con con lo poco que hemos avanzado a nivel de ciencia, ¿llegaremos en algún punto a manipular el tiempo? Bueno, yo le diría... Se fue lejos. Sí. Yo le diría dos cosas. Yo aterrizo eso como lo hizo Einstein. Al profesor Einstein le preguntaron una vez qué es el tiempo y él dijo, el tiempo es lo que mide el reloj. Y ya.
Es lo que mide el reloj. Viajar hacia el pasado. De hecho, ahora mismo usted está en el pasado. Cuando mira al sol, mira 8 minutos hacia el pasado. Cuando mira a Alfa Centauro... ¿Cómo es? Tú no procesas en tiempo real. No. Yo miro el sol y ¿cómo? Explícame eso. Cuando tú miras el sol allá al cielo, tú lo que estás viendo es la luz que llegó aquí 8 minutos 30 segundos más tarde, desde que fue emitida. Igual que una estrella que probablemente vemos en la noche que ya millones está muerta. De años. Ya. Exacto. La estrella no está, pero su información sigue viajando. Exacto. O sea, el tiempo. Note que usted no puede recordar lo que hizo mañana o lo que hará mañana. ¿Usted recuerda lo que hizo el miércoles pasado? Imposible. Podemos recordar lo que hicimos en el pasado y estamos conscientes de lo que está pasando ahora. Ahora, lo que está pasando ahora no está pasando en el presente. Porque... ¿Cómo fue? Presente, nosotros estamos detrás de la línea del cono de la realidad. No estamos pegados si fuera una gráfica, no estamos en cero en todos los ejes, estamos detrás. Nosotros compensamos, nuestro cerebro compensa la información que falta, porque nosotros no estamos a la par de la realidad de lo que ocurre justo en el momento exacto, nosotros estamos detrás. O sea que vivimos en el pasado, entonces. Tenemos un delay. Que nuestro cerebro proceso, compensa. Etcétera, etcétera. Es así. Entonces todos vivimos en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Las leyes de la física no les importa en qué dirección va el tiempo. Usted me da un sistema como el de los dados, me dice sus componentes y yo le puedo predecir cómo se mueve hacia el futuro, n+1, o cómo se movió hacia el pasado. Y el universo es homogéneo y isotrópico, es decir, es el mismo arriba, abajo, al derecho, al revés, y todas las leyes atrás, adelante. Son time invariants, dicen los americanos, invariantes al tiempo. Ahora, usted no puede coger un huevo y lo rompe, plap, y va a ser bien difícil que el huevo vaya hacia atrás y se meta dentro de la cáscara y la cáscara selle. ¿Verdad? Si dejamos caer esa botella de agua, los contenidos van a salir. Pero usted lo que no va a ver es que la botella, el líquido entre y se recoge. Exacto. No es así como funciona. Esa es la flecha del tiempo, la entropía. Tiene una dirección. Tiene una dirección si vamos a hablar del tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Si lo quiere sacar del contexto, que es lo que mide el reloj, que nos dijo el profesor Einstein, es la flecha del tiempo que empieza con el origen, vamos a decir, la generación de nuestro universo, cuando empieza la entropía. La entropía es que en este caso es la cantidad de desorden que hay en un sistema. Por ejemplo, estos dados están organizados. Aquí tienen baja entropía. Desde que yo rompa este sello y los tire, ahí estoy aumentando la entropía. Caos. Entonces, vamos a decir, cuando el universo se genera, tiene baja entropía. Todo está organizado, en el sentido de que esas partículas están ahí en un plasma con mucha energía térmica. Después pasa un tiempo donde empieza a desorganizarse y es donde estamos ahora. Es cuando usted le echa, por ejemplo, leche a un café. Entonces se empieza a mezclar. Entonces nosotros estamos en ese periodo y después prosigue y vuelve de nuevo a otro balance térmico donde es frío. Entonces, sencillamente todo se disipa, hay una muerte térmica, no hay más agujeros negros, lo único que quedan son fotones viajando. Y para aburrir un fotón es bien duro. Tiene millones y millones de años para dar vuelta. Así que ahí tienes el universo de punta a punta. Lo que nosotros estamos es relativamente en el medio, donde las cosas interesantes ocurren. Usted, yo, una flor, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Esas cosas las podemos admirar ahora. Pero como bien dice la doctora, hay partes del universo fuera de nuestra parcela, de lo que podemos observar o de alguna manera medir, que o vienen hacia nosotros o se alejan de nosotros. ¿Qué sucede más allá de eso? Si el universo actúa como actúa aquí, decimos que las mismas leyes aplican allá y vamos a asumir
que es así. ¿Usted permite algunas llamadas telefónicas de nuestros oyentes? Hasta donde llegue mi ignorancia. Ya. 809-682-9850. 809-682-9850. Y desde cualquier esquina del mundo, 1-833-380-0062. Tenemos estos dados, tenemos 2 cajas ahí. No tenemos 2 cajas. Pidan el hacer suyo. su llamada, sus preguntas al doctor Márquez. Sí. Buenas. Sí, buenas, recetario. Buenas. Se nos fue. Sí, buenas, recetario. Se colapsó la onda. Buenos días. Sí, buenos días. Le habla Santo Hernández. Díganos. ¿Cómo está? Mire, yo siempre lo escucho y escucho al doctor Heredia, él me conoce. Realmente es muy interesante las informaciones que está dando científicas. Y la realidad es que conocemos muy poco del universo y lo que es la inteligencia que la envuelve, ya que el átomo, las energías que están subatómicas, la mayoría de la inteligencia que tiene que ver con la ciencia, no se sabe su origen y quién la dirige. Sabemos que vivimos en un país como República Dominicana, que es muy espiritual, o sea que es muy religioso, pero también sabemos que en el universo hay muchas cosas que desconocemos. Por lo tanto, como usted dice, hay cosas que la ciencia llega hasta un punto y luego no puede pasar de ahí. Así es. Por ahora. Pero yo le puedo asegurar la existencia de Dios, porque yo lo siento, yo lo vivo, y Dios me dice que yo tengo que amar a todo lo que existe en el universo, que todo lo que existe es parte mía, que todos los seres humanos somos uno y estamos compuestos de lo mismo, pero que hay una inteligencia dentro de nosotros que si la podemos captar, sentir, vivir, sabemos que no somos una materia solamente, que somos algo más allá de una materia. Y 2 cosas de esas las tenemos, que es el cerebro y el corazón, y otra parte que están en nuestro cuerpo. Porque algunos sabios decían que si quiere conocer el universo, que nos conozcamos nosotros mismos. Bueno, fue parte también de la explicación, Carlos, que tú dabas acerca de la percepción, ¿verdad? De cómo nosotros percibimos el mundo. Pero como tú notarás, nosotros somos un programa sumamente abierto y democrático, donde debemos escuchar las ideas, ¿verdad?, de cada una de las personas. Y yo creo que es válido también por el tema de que la gente siempre se pregunta cuando este tipo de conversaciones se da de la conciencia, que es una de las cosas más inexplicables que tiene el ser humano. Somos animales razonables, pero también tenemos conciencia de nosotros mismos que nos separa de la mayoría de de todos los animales. Tenemos una autopercepción de nosotros. Buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Salud y bendiciones para todos. Doctor, entonces estamos viviendo siempre en el pasado. Doctor, usted sabe que ahora con las redes se publican muchas cosas. Una le da miedo a uno, otro después no piensa si será posible. Ahora anda una que es que hay como donde hay unos volcanes por ahí, que si hay una erupción se va casi al mundo porque esos cenizas van a cubrir totalmente la atmósfera, se va a generar frío. ¿Qué tan cierto usted cree como científico que podría suceder eso? Muy interesante la pregunta. Definitivamente ha sucedido. Pensemos en el Vesubio y Pompeya. El Vesubio, un volcán al lado de la ciudad de Pompeya, básicamente cubrió en ceniza la ciudad, y ceniza tan ardiente que quemó a todos los seres humanos, pero también los preservó hasta la ciudad para ser estudiada hoy en día. Usted puede caminar por las calles de Pompeya y ver la tragedia que sucedió en aquel entonces. Ahora, por otro lado, yo no me preocuparía mucho de los volcanes, aunque sí ellos localmente pueden hacer mucho daño. No creo que te lo puedan hacer a un nivel global de esa magnitud. Lo que sí puede suceder hoy, mañana, ahorita, es que un asteroide del tamaño de 4 patanas nos impacte y que toda esa velocidad, esa energía cinética se transforme en energía tal que cuando impacte la Tierra crea esa nube volcánica, esa nube que taparía el sol y no dejaría que
la energía térmica llegue a la Tierra, por tanto puede ser, la vida se puede extinguir, como le pasó a los dinosaurios. Y si usted ve en Yucatán o por Belice, hay tremendo agujero que que extinguió a los dinosaurios. De hecho, las gallinas y las aves es lo único que nos queda de vestigio de ellos y los fósiles. Sí. Pero ya, puede suceder. Buenas, muy interesante, y espero que ustedes lleven con más frecuencia este tipo de personas que aclaran un poquito la vida. Tengo una pregunta para el participante, y es la siguiente. Carlos Márquez. ¿Cuál es el origen del universo? Hay una teoría del Big Bang que los científicos acomodan para dar la explicación del origen del universo, que yo no estoy de acuerdo. Ese otro programa, esos son otros 50. Bástese decir que la mejor teoría que tenemos en este momento es Lambda CDM. Básicamente de lo que estamos hablando es que la realidad, la energía, dice la primera ley de termodinámica que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hubo tal transformación hace 14 billones de años atrás, donde se combinan la energía del espacio mismo y se expande, y entonces al expandirse se crea espacio. Y lo estoy poniendo de una manera sencilla, requiere más explicación, pero básicamente se crean las condiciones para entonces crear materia, empezando por elementos muy livianos, y después para que ocurra la gravedad, la formación de planetas, el campo de Higgs que le da masa a los cuerpos, y de ahí en adelante, gracias al Higgs, se produce la química, y con la química se produce la vida. Pero estas teorías, y el modelo de la inflación que hace el Segway o el puente, no son 100% certeras. Estamos hablando de 14 billones de años atrás. Apenas, si me preguntas a mí de la información de Abraham Lincoln, hay problemas en buscar información. Así que estamos hablando de algo muy interesante. Pero el Big Bang, tal y como ocurrió, porque tenemos alrededor de nosotros los vestigios de esa explosión, entre comillas, o expansión del espacio por el fondo de microondas, que es el CMBR, que todavía está, lo podemos escuchar y está con nosotros. Brevemente, una preguntita que es muy interesante, porque yo sé que mucha gente que sigue cierta serie siempre habla el término, pero no lo conoce. ¿Qué piensas sobre la teoría de cuerdas? Bueno, la teoría de cuerdas. Brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo. Ok, yo no creo que sea ciencia, porque hablamos que aquí que la ciencia tiene que ser, tú la tienes que ser capaz de demostrar y tiene que ser falseable. Yo le voy a ser bien honesto. Para mí se hace para quitarle dinero a las universidades, porque los matemáticos masajean todas estas predicciones y si no dan con lo que piden más dinero y le dan 10 años más. Bueno, Carlos Márquez, científico, físico, un amigo de nosotros de este programa. Muchísimas gracias por responder a nuestra invitación. Gracias por tenerme. Es siempre un placer. Nos vemos mañana aquí en El Recetario.